Era una noche cálida en la Estación Espacial Antares, donde humanos y alienígenas convivían en un delicado equilibrio. John Carter, un explorador terrestre conocido por su valentía y curiosidad, caminaba por los pasillos iluminados de neón. Había escuchado rumores sobre un extraño establecimiento en la zona de recreación alienígena, el Refugio de las Tentaciones. Era un lugar donde seres de diferentes mundos ofrecían experiencias únicas, imposibles de encontrar en cualquier otro rincón del universo. Al cruzar la entrada, lo recibió una atmósfera cargada de misterio. El aire estaba impregnado de fragancias dulces y desconocidas, y una música hipnótica resonaba suavemente. Sentada en un diván flotante, había una figura femenina que parecía sacada de un sueño. Su piel era de un tono púrpura brillante, sus ojos resplandecían con un fuego interno, y un par de alas translúcidas descansaban elegantemente a su espalda. Su voz era como miel derretida cuando habló. Bienvenido, humano. Soy la Irie, una súcubo de la nebulosa Onyx. Aquí, ofrecemos 3 placeres que trascienden los límites de la imaginación. Pero solo puedes elegir uno. Ion arqueó una ceja, intrigado y divertido a partes iguales. ¿3 placeres? ¿Y qué pasa si elijo mal? La Irie sonrió, mostrando colmillos tan delicados como peligrosos. No existe una elección incorrecta, pero cada placer conlleva un desafío. Se acercó a él, flotando con una gracia que desafiaba las leyes de la física. Con un movimiento de sus manos, un holograma se materializó frente a Ion, mostrando 3 opciones. El placer de los sueños compartidos. El placer de los sentidos unidos. El placer del alma desnuda. Ion, siempre el aventurero, señaló la última opción sin titubear. El placer del alma desnuda. Por primera vez, la Irie pareció titubear. Su sonrisa se tornó menos segura, y sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y aprehensión. Esa elección, no muchos se atreven. Pero si estás seguro, humano, te advierto, este placer no solo revela tus deseos, sino también los míos. Antes de que John pudiera responder, la Irie extendió una mano hacia él. Una energía cálida lo envolvió, y de pronto, se encontró en un espacio completamente blanco, como si el universo hubiera desaparecido. La Irie estaba frente a él, pero ya no tenía su aire confiado. Su mirada era más vulnerable, casi humana. Para experimentar esto, nuestras almas deben entrelazarse, susurró. Todo lo que eres se conectará conmigo, y todo lo que soy quedará expuesto para ti. Ion sonrió, aunque sentía un leve nudo en el estómago. Parece justo. Pero, ¿tienes miedo? La Irie soltó una risa nerviosa. Los humanos tienen una intensidad que no comprendemos del todo. Si tú sientes demasiado, yo también lo sentiré. ¿Y si no puedo manejarlo? Sin esperar más, el vínculo comenzó. Un torrente de emociones inundó a ambos. Ion sintió la soledad de la Irie, su deseo de ser comprendida, y una chispa de algo que no esperaba, miedo. Ella, en cambio, quedó abrumada por la intensidad de las emociones humanas. Los recuerdos de Ion, su primera risa, su primer amor, y el dolor de sus pérdidas, eran demasiado vívidos, demasiado reales. ¿Cómo puedes vivir así?, susurró ella, con lágrimas brillando en sus ojos. Ion dio un paso adelante, colocando una mano sobre su mejilla. Quizás puedas enseñarme cómo manejar el peso, y yo puedo mostrarte cómo abrazarlo. La Irie cerró los ojos, disfrutando del calor de su toque, algo que jamás había esperado de un simple humano. Sin embargo, la conexión apenas estaba comenzando. El espacio a su alrededor empezó a cambiar, mostrando visiones de lo que podrían ser, de lo que deseaban ser juntos. La Irie parpadeó, desconcertada, mientras las visiones del futuro danzaban entre ellos. Era como si estuvieran viendo fragmentos de posibilidades infinitas, un planeta cubierto de cielos violetas donde caminaban juntos, una nave estelar surcando el cosmos, con Ion pilotando y la Irie a su lado, observándolo con una mezcla de admiración y ternura. Pero había algo más. Algo profundo. Una de las visiones mostraba a la Irie arrodillada en una tormenta de energía oscura, su rostro marcado por una tristeza abrumadora, mientras Ion extendía la mano para levantarla. Sentía su fuerza, su inquebrantable voluntad de protegerla,
de comprenderla incluso cuando ella no podía comprenderse a sí misma. Esto, no es solo un placer, murmuró ella, apartando la mirada como si las imágenes fueran demasiado íntimas. Es un vínculo. Y los vínculos pueden romperme. Ion, incapaz de apartar la vista de ella, respondió con una suavidad que sorprendió incluso a la Irie. A veces, romperse es lo que nos permite crecer. Tal vez ambos necesitamos esto. Ella tragó saliva, como si estuviera lidiando con algo más profundo de lo que había esperado. La conexión seguía intensificándose, y con ella, las emociones de ambos fluían como un río imparable. Ion comenzó a sentir cosas que no eran suyas, una chispa de miedo al abandono, un anhelo de pertenecer a algo más grande que el vacío de su existencia como súcubo. Nunca quise esto, admitió la Irie en un susurro, su voz temblorosa. Pensé que los humanos eran simples. Pensé que podía controlarte. Pero, me estás mostrando cosas que creí que había enterrado para siempre. Ion extendió una mano hacia ella. No soy alguien que controle, la Irie. Solo quiero entenderte. El espacio blanco que los rodeaba se oscureció de repente, como si el vínculo estuviera enfrentando una fuerza contraria. La Irie jadeó, tambaleándose hacia atrás. No puede ser. Exclamó, con el miedo pintado en su rostro. El concilio de las tentaciones. Ellos, no permitirán que esto continúe. Ion frunció el ceño. ¿El concilio de qué? Antes de que pudiera responder, la realidad alrededor de ambos se fracturó como un espejo, y se encontraron en lo que parecía ser una sala de juicio interdimensional. Seres de formas etéreas, con ojos brillantes y cuerpos hechos de sombras y luz, los rodeaban. La Irie apretó los dientes, poniéndose de pie frente a Ion como si intentara protegerlo. La Irie, has roto las reglas de las súcubos, dijo una voz profunda que resonaba como un trueno. Los placeres no son para que tú los compartas, sino para que los uses. Este humano está viendo demasiado de ti. La Irie alzó la barbilla, su voz ganando firmeza. Él eligió el placer del alma desnuda. Sabía los riesgos, y yo acepté. El ser etéreo giró su mirada hacia Ion, estudiándolo con una intensidad que lo hizo sentirse desnudo. Humano, ¿entiendes lo que esto significa? Si el vínculo continúa, no solo expondrás tu alma. También cambiarás a la Irie para siempre. Ion dio un paso adelante, sin vacilar. Si ella está dispuesta a arriesgarse, yo también. No vine aquí buscando algo fácil. Vine buscando algo real. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía doblar la realidad misma. La Irie lo miró, sorprendida, y por primera vez, una suave sonrisa, completamente genuina, curvó sus labios. Eres más loco de lo que pensaba, humano. De repente, el concilio comenzó a disiparse, su presencia diluyéndose en el aire como niebla al amanecer. La sala desapareció, devolviéndolos al espacio blanco, pero algo había cambiado. La Irie lucía diferente. Más, completa. Lo que has hecho no tiene precedentes, susurró ella, acercándose a él con cautela. Me has dado más de lo que jamás pensé que podía tener. Pero, ¿qué sucede ahora? Ion la miró directamente a los ojos, su voz llena de confianza. Ahora seguimos adelante. Juntos. Si quieres. Ella dudó un momento, luego tomó su mano, sus dedos temblando ligeramente. Nunca pensé que un humano pudiera hacerme sentir así. Pero si sigues conmigo, necesitarás más fuerza de la que crees. Hay más desafíos esperando, y no todos querrán que esto funcione. Ion apretó su mano con fuerza, con una sonrisa que era tanto un desafío como una promesa. Que lo intenten. Y así, el vínculo entre ellos seguía creciendo, llevándolos a nuevas aventuras llenas de peligros, pasiones y secretos aún por descubrir. La Irie y Ion, ahora unidos por un vínculo que trascendía las barreras de sus especies, se encontraron de regreso en el refugio de las tentaciones. Sin embargo, algo era distinto. La atmósfera vibraba con una intensidad palpable, como si el universo mismo reconociera lo que acababan de hacer. No podemos quedarnos aquí, murmuró la Irie, apretando la mano de Ion con fuerza. El concilio no olvidará esto. Nos estarán observando.
Ion arqueó una ceja, su tono cargado de humor seco. ¿Nos estarán observando? ¿Eso incluye las duchas? La Irie lo miró con incredulidad, aunque un leve rubor púrpura coloreó sus mejillas. ¿Siempre bromeas en los momentos serios? Él se encogió de hombros. Es parte del paquete humano. Si estamos en peligro, al menos voy a disfrutar el camino. Ella rodó los ojos, pero no pudo evitar esbozar una sonrisa. Por dentro, sentía algo extraño, una mezcla de seguridad y emoción que no había experimentado nunca. Ion no era como los demás. No buscaba aprovecharse de su poder ni temía enfrentarse a lo desconocido. Y eso la aterraba, pero también la atraía. Antes de que pudieran dar un paso más, las luces del establecimiento comenzaron a parpadear. Una voz metálica resonó en el aire. ¡Alerta! Fuerzas del concilio en ruta. Todos los presentes deben evacuar. La Irie maldijo en un idioma alienígena, y sus alas se extendieron con un movimiento elegante. Nos encontraron más rápido de lo que esperaba. Ion miró a su alrededor, evaluando la situación con la calma de un explorador veterano. ¿Qué tan malos son? La Irie lo miró fijamente, sus ojos llenos de gravedad. Son letales. Si nos capturan, me separarán de ti. Y peor aún, intentarán romper nuestro vínculo. Ion frunció el ceño. Eso no va a pasar. ¿Tienes un plan? Ella asintió lentamente. Conozco una salida secreta. Pero necesitarás seguirme muy de cerca. Ion sonrió, sus ojos brillando con determinación. La Irie, estoy pegado a ti como una lapa. Antes de que ella pudiera replicar, la primera explosión sacudió el edificio. Fragmentos de metal y vidrio cayeron del techo mientras un grupo de figuras envueltas en armaduras negras descendía desde los niveles superiores. Sus armas brillaban con una energía antinatural, y sus ojos parecían vacíos, como si no fueran del todo conscientes. ¡Corre!, gritó la Irie, tirando de la mano de Ion. Corrieron a través de pasillos estrechos, esquivando a los demás clientes que huían en pánico. La Irie lideraba el camino, moviéndose con una gracia imposible mientras sus alas se agitaban ligeramente para impulsarla más rápido. Ion la seguía, sus reflejos humanos entrenados respondiendo al caos que los rodeaba. «A la izquierda», gritó ella, girando bruscamente hacia un corredor oscuro. Entraron en una sala circular iluminada solo por un tenue resplandor azul. En el centro, un dispositivo extraño flotaba en el aire, pulsando con una energía rítmica. ¿Qué es eso?, preguntó Ion, jadeando por el esfuerzo. Un portal, respondió la Irie. Nos llevará a un lugar seguro, probablemente. Ion arqueó una ceja. ¿Probablemente? ¿Qué porcentaje estamos manejando aquí? ¿Te importa si digo que es un 50 y 50? Replicó ella con una sonrisa traviesa. Antes de que pudiera responder, un disparo de energía pasó zumbando junto a ellos, impactando contra la pared y llenando el aire con un olor a ozono. Los soldados del concilio estaban casi encima de ellos. Ahora o nunca, Ion, gritó la Irie, extendiendo una mano hacia el dispositivo. El portal se activó con un rugido ensordecedor, abriendo un vórtice de luz cegadora. Sin dudarlo, la Irie tomó la mano de Ion y saltaron juntos. El mundo a su alrededor se disolvió en un torbellino de colores y sonidos. Durante lo que parecieron horas, pero podrían haber sido segundos, sintieron como si sus cuerpos estuvieran siendo desarmados y reconstruidos al mismo tiempo. Cuando finalmente el caos se calmó, se encontraron de pie en un lugar completamente diferente. Era un bosque alienígena, lleno de árboles altos con hojas luminosas que brillaban en tonos de azul y verde. El aire estaba cargado de una energía tranquila, casi mágica. ¿Dónde estamos?, preguntó Ion, mirando a su alrededor. La Irie respiró profundamente, su expresión relajándose ligeramente. Estamos en mi mundo natal. Es un lugar sagrado. Aquí, el concilio no puede encontrarnos, al menos por ahora. Ion asintió, pero no pudo evitar notar la tensión en sus palabras. ¿Y ahora qué? La Irie lo miró, su mirada más suave que nunca. Ahora, nos preparamos.
Este vínculo que compartimos es solo el principio, Ion. Si queremos mantenerlo, tendremos que enfrentarnos a cosas mucho más grandes que nosotros. Él sonrió, acercándose a ella. Entonces empecemos. Ya sabes que no soy de los que se rinden fácilmente. Por primera vez, la Irie dejó escapar una risa genuina, llena de calidez. Eso es lo que me asusta de ti, humano. Mientras hablaban, una sombra oscura comenzó a moverse entre los árboles, observándolos desde las sombras. Su tranquilidad no duraría mucho tiempo. La Irie se tensó de inmediato, sus ojos brillando con un destello carmesí mientras escaneaba el bosque. La sombra era apenas visible entre los troncos iluminados, pero su presencia era palpable, como un peso en el aire. No estamos solos, murmuró ella, empujando a Ion detrás de sí mientras desplegaba sus alas de un golpe seco. Ion, sin embargo, no era del tipo que se quedaba esperando órdenes. ¿Qué tan malo es esto? ¿Amigo, enemigo, o algo peor? Definitivamente algo peor, respondió la Irie, su voz más grave. Esto no es del concilio. Es algo antiguo. La sombra comenzó a moverse lentamente hacia ellos, cada paso resonando como un trueno distante. Mientras más cerca estaba, más claro se hacía que no era una criatura común. Era alta, con una silueta amorfa que parecía cambiar de forma constantemente, como si el mismo tejido de su ser estuviera en guerra consigo mismo. Sus ojos eran pozos negros que absorbían toda la luz a su alrededor. La Irie, ¿qué estamos viendo exactamente?, preguntó Ion, con un tono que intentaba sonar calmado, aunque su mano ya estaba buscando cualquier objeto que pudiera usar como arma. Es un guardián del olvido, respondió ella, dando un paso atrás. Está aquí porque activamos el vínculo en un lugar prohibido. Ion apretó los labios. ¿Prohibido como en, no hagas esto, o prohibido como en, desatarás a un monstruo ancestral? Un poco de ambas, admitió la Irie, tragando saliva. La criatura levantó un brazo, o algo que parecía ser un brazo, y el aire a su alrededor se onduló como si el mismo espacio estuviera huyendo de su toque. Una voz resonó, profunda y gutural, como si proviniera de las raíces del mismo bosque. El vínculo no debe existir. El equilibrio está roto. Ion dio un paso adelante, colocándose al lado de la Irie, sin importarle el peligro. Escucha, amigo, no sé quién te nombró árbitro del universo, pero no pienso renunciar a esto. La Irie lo miró con incredulidad. ¿Estás loco? No puedes razonar con un guardián. Ion no se movió. Puede que no, pero alguien tiene que intentarlo. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera analizando al humano. Su voz volvió a resonar, pero esta vez con un matiz de curiosidad. ¿Por qué arriesgas tu vida por un vínculo que apenas comienza? Ion no vaciló. Porque las cosas buenas no son fáciles. Si hay algo que los humanos hacemos bien, es luchar por lo que creemos. El guardián permaneció en silencio por un momento que pareció eterno. Finalmente, su forma cambió, contrayéndose hasta convertirse en una esfera de energía oscura que flotó frente a ellos. El vínculo será probado. Si es verdadero, sobrevivirá. Si no, ambos perecerán. Antes de que pudieran reaccionar, la esfera los envolvió, y el mundo se desvaneció una vez más. Cuando Ion abrió los ojos, estaba solo. El bosque había desaparecido, reemplazado por un paisaje desolado de cenizas y tormentas eléctricas. ¿La Irie?, gritó, girando sobre sí mismo, buscando cualquier rastro de ella. Ion, su voz resonó, pero no estaba cerca. Parecía venir de todas partes a la vez. ¿Puedes oírme? Sí. ¿Dónde estás? Estamos en una prueba, separaron nuestras almas. Tenemos que encontrarnos de nuevo, pero cuidado. Este lugar está diseñado para destruirnos. Ion apretó los puños, mirando el horizonte tormentoso. Entonces más vale que empecemos. Mientras avanzaba, sombras espectrales comenzaron a formarse a su alrededor, susurrando dudas y temores en su oído. Cada paso se hacía más pesado, pero su determinación no flaqueaba. En otro lugar, la Irie enfrentaba su propia prueba. Caminaba por un campo de espejos que reflejaban sus recuerdos más oscuros,
momentos en los que había utilizado su poder para manipular, para controlar, para herir. Cada reflejo parecía gritarle que no merecía el vínculo, que no merecía a Jon. No, murmuró, cerrando los ojos con fuerza. No soy esa persona, ya no. Los espejos comenzaron a romperse, y con cada fragmento que caía, sentía una chispa de esperanza. Ambos avanzaban, enfrentando sus miedos, sus dudas y las barreras que los separaban. Y aunque el guardián los observaba desde la distancia, parecía más curioso que hostil. ¿El vínculo será lo suficientemente fuerte para superar la prueba? La respuesta aún estaba por descubrirse. La tormenta alrededor de Jon se intensificó a medida que avanzaba. Los relámpagos iluminaban el paisaje desolado, pero no lograban despejar la oscuridad que lo rodeaba. Cada paso que daba, las sombras se alzaban más cerca, susurros distorsionados llenaban su mente con dudas. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué luchas por alguien que no es de tu especie? Jon apretó los dientes y siguió adelante. Su respiración se volvió pesada, pero su determinación no flaqueó. No estaba dispuesto a rendirse. Su vida había estado llena de desafíos, pero este, sin duda, era el más grande. La Irie, murmuró, sus palabras perdiéndose en el aire pesado de la tormenta. Él sabía que ella lo oiría, incluso si estaba a kilómetros de distancia, incluso si el vínculo entre ellos parecía fracturado en ese momento. La conexión que habían forjado era más que un simple lazo físico, era algo más profundo, algo que ambos compartían. El suelo tembló bajo sus pies, y una figura apareció frente a él. Era alta, delgada, con una piel grisácea y ojos brillando con una luz oscura. Era otra sombra, pero esta vez, parecía sólida, real. Un enemigo, pensó Jon, listo para enfrentarlo. Pero la figura no lo atacó. En su lugar, levantó una mano, y una voz etérea, que parecía venir de todas las direcciones a la vez, habló. ¿Por qué persistes en este vínculo, humano? ¿Qué te hace creer que puedes desafiar la naturaleza misma? Jon se detuvo, enfrentando a la figura. No tenía miedo, solo una determinación feroz en sus ojos. Porque si el amor no es una razón suficiente para luchar, entonces no sé qué lo es. La figura lo observó en silencio, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, lentamente, se disolvió en el aire, dejando tras de sí un eco lejano. El vínculo será probado, susurró la voz, antes de desvanecerse por completo. Jon no se detuvo. Sabía que la prueba aún no había terminado. Algo en su interior le decía que, en algún lugar, la Irie también estaba luchando, enfrentando sus propios demonios. Mientras tanto, la Irie atravesaba el laberinto de espejos, sus propios recuerdos chocando contra ella como olas. Cada reflejo que veía le ofrecía una visión distorsionada de sí misma, momentos en los que había usado su poder para manipular, para conseguir lo que quería. El reflejo más doloroso era el de cuando había utilizado su encanto para arrastrar a un ser querido hacia el dolor, sacrificando su bienestar por su propio beneficio. No soy esa persona, se susurró a sí misma, sus manos temblando mientras tocaba el cristal de un espejo roto, viendo las grietas que se formaban en su reflejo. La imagen de ella misma se distorsionó en una versión monstruosa, pero la Irie no permitió que la miedo la controlara. No, he cambiado, dijo en voz baja, su determinación renovada. Al mirarse en otro espejo, esta vez vio a Jon, su rostro reflejado, una sonrisa de apoyo en sus ojos. Ese reflejo no era una imagen de traición, sino de una conexión real. Y fue suficiente. Con un grito de liberación, las piezas de su interior encajaron. La Irie cerró los ojos y la imagen de Jon desapareció en la neblina de su prueba. Había superado sus miedos, y en su lugar, sintió una calma reconfortante. Estoy lista. La neblina comenzó a disiparse, y la entrada del laberinto de espejos apareció ante ella. Un destello de luz intensa envolvió su cuerpo, y sintió como el vínculo entre ella y Jon, a pesar de las pruebas que enfrentaban, se fortalecía. Algo dentro de ella resonó con la certeza de que, independientemente de lo que viniera, él sería su compañero, y ella sería la suya. La conexión no solo había sobrevivido a las pruebas, sino que había trascendido más allá de las limitaciones físicas y espirituales que lo separaban. El guardián del olvido lo había dicho, si el vínculo es verdadero, sobrevivirá.
Al salir del laberinto, la Irie miró a su alrededor, buscando la presencia de Jon. En el horizonte, vio una figura familiar, caminando hacia ella a través de la tormenta. Era él. Te encontré. La voz de Jon resonó en sus oídos, y el alivio en su tono le hizo sonreír. Lo sé. La Irie extendió una mano hacia él, su corazón latiendo más rápido. Aunque el mundo parecía desmoronarse a su alrededor, en ese momento todo lo que importaba era él. Se encontraron en medio de la tormenta, en un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Sin palabras, sin duda alguna, Jon y la Irie se unieron una vez más, sabiendo que su vínculo había sido probado y fortalecido. Y en ese abrazo, ambos comprendieron que, sin importar los obstáculos que pudieran enfrentar, siempre estarían juntos. La tormenta continuó rugiendo a su alrededor, pero en su abrazo, en su vínculo, había una paz inexplicable. La tormenta que los rodeaba seguía su curso, pero dentro del círculo que habían creado con su unión, el viento parecía amainar, y la lluvia comenzó a cesar. La Irie y Jon permanecieron juntos, rodeados de una aura invisible pero palpable, una energía que se sentía más fuerte que cualquier amenaza externa. El vínculo entre ellos, probado y reafirmado, les daba una fuerza renovada. ¿Estamos a salvo?, preguntó Jon, todavía con la voz entrecortada, sin dejar de mirarla. A pesar de las sombras que seguían acechando el horizonte, el brillo en sus ojos reflejaba algo más profundo que solo la supervivencia. No completamente, respondió la Irie, aunque su voz era firme y segura, pero si estamos juntos, podemos enfrentarlo. Jon la miró con una mezcla de admiración y curiosidad. Ya había aprendido mucho sobre la Irie, pero cada momento a su lado le revelaba una nueva capa de la que no estaba preparado para ser testigo. Lo que acababan de atravesar no solo era una prueba de su amor, sino de su resistencia y voluntad de luchar por lo que creían que era correcto, independientemente de las fuerzas en su contra. El guardián dijo que el vínculo sería probado, pero no dijo qué más podríamos encontrar. Jon señaló, mirando al cielo oscuro, donde un resplandor lejano parecía moverse en su dirección. Algo, o alguien, los observaba. La Irie frunció el ceño, pero en sus ojos se reflejaba una tranquila determinación. Sabía que aún no habían ganado, pero al menos ahora se enfrentaban a lo que fuera con todo lo que tenían. No solo el vínculo será probado, dijo, mirando al horizonte, también nuestra fe. La prueba nunca termina. Las fuerzas que gobiernan este lugar, este plano, son mucho más antiguas y poderosas de lo que nos imaginamos. El guardián no era el único obstáculo. Jon no dijo nada. Sintió la verdad de sus palabras en el aire que los rodeaba. Pero había algo dentro de él que lo mantenía firme. No era solo el vínculo lo que lo ataba a ella. Era algo más. Algo profundo, algo que ni la tormenta ni las sombras podrían romper. El amor, la lealtad, la necesidad de estar juntos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó él, con una sonrisa torcida en sus labios. En ese momento, su instinto de sobrevivencia se encontraba con la necesidad de algo más, algo humano. Algo simple. Un respiro de normalidad en medio del caos. La Irie, que había pasado tanto tiempo desentrañando secretos antiguos y luchando por sobrevivir, finalmente mostró una sonrisa. Ahora, confiamos el uno en el otro y avanzamos. No hay vuelta atrás. Su tono se suavizó, pero no perdió su fuerza, podemos enfrentarnos a lo que venga, juntos. Sin decir más, se adentraron más en la tormenta, pero esta vez no se sentían vulnerables. Su vínculo, fortalecido por las pruebas pasadas, era su mayor defensa. El aire a su alrededor comenzó a calmarse, y las sombras que antes se arrastraban hacia ellos parecían retroceder al sentir su energía conjunta. Pero el resplandor que se movía en el horizonte no se desvaneció. Algo nuevo estaba acercándose. No era una amenaza inmediata, pero su presencia era imposible de ignorar. ¿Lo ves?, preguntó Jon, señalando al resplandor que se acercaba rápidamente. La Irie asintió, sus ojos brillando con un resplandor rojo. Sabía que la respuesta no sería fácil, pero también entendía que no había forma de retroceder. Lo siento, no es un guardián, ni una criatura. Es algo peor. Un enviado de las fuerzas más allá de este lugar.
Algo que quiere deshacer todo lo que hemos construido. Ion frunció el ceño. Cada palabra que salía de los labios de la Irie lo hacía sentir la magnitud de lo que enfrentaban. No solo su amor, sino el destino mismo parecía estar en juego. ¿Y qué hacemos? Su pregunta era sencilla, pero cargada de todo el peso de lo que implicaba. La Irie lo miró fijamente, y sin dudarlo, dijo, nos enfrentamos a ellos como lo hemos hecho hasta ahora. Y si tenemos que seguir enfrentando a este mundo hasta el final, lo haremos, juntos. Antes de que pudiera reaccionar, la luz resplandeciente llegó hasta ellos, iluminando el paisaje a su alrededor con una fuerza cegadora. Pero, incluso en ese instante, mientras el mundo parecía a punto de colapsar, Ion no sentía miedo. Solo sentía el latido de su corazón y el peso de la mano de la Irie entrelazada con la suya. La figura luminosa que se materializó frente a ellos era de una belleza indescriptible, etérea, con una presencia que desbordaba poder. Una figura que emanaba una energía desconocida y antigua, que parecía más allá de todo lo que Ion y la Irie habían conocido. ¿Qué sois? Preguntó la figura, su voz como una melodía distante, resonando en sus mentes. Somos, lo que elegimos ser, respondió la Irie sin vacilar, y no seremos derrotados tan fácilmente. La figura no reaccionó de inmediato. La tensión en el aire era palpable, un enfrentamiento entre fuerzas cósmicas y una simple humanidad acompañada de unas Áquieves, un vínculo que iba más allá de lo físico. La lucha por su futuro estaba a punto de comenzar. La figura luminosa flotaba ante ellos, su presencia llena de un poder indescriptible. La tormenta, que había sido su compañera, se calmó por un breve instante, como si el mismo universo estuviera conteniendo el aliento. ¿Qué sois? La voz resonó en sus mentes, profunda y antigua, como el eco de algo mucho mayor que ellos mismos. La Irie no vaciló, su voz firme y decidida, somos lo que elegimos ser, y no seremos derrotados por ninguna fuerza, ni siquiera por ustedes. La figura brillante se inclinó levemente, observándolos con una expresión que no podía entenderse con claridad. Sin embargo, su siguiente movimiento sorprendió a ambos. En lugar de atacar, extendió una mano hacia la Irie, una especie de reconocimiento. La pureza de tu vínculo, no es común. Has elegido un camino lleno de sacrificios y deseos, pero también de fuerza. Puede que no todo lo que conoces sea verdadero, pero lo que has construido con él, lo es. La Irie, aunque sorprendida, no dio un paso atrás. Sabía que este era el momento de probar que su decisión había sido la correcta, que su amor y su lealtad hacia Ion no eran simplemente un capricho, sino algo que trascendía. La figura continuó, pero su voz ahora estaba teñida de algo cercano a la comprensión. Entonces, adelante. La verdadera prueba no está en vencer lo que nos trae aquí, sino en enfrentar lo que yace dentro de ti, lo que tienes que perder. Las palabras se desvanecieron en el aire, como si la figura misma estuviera a punto de desaparecer. Pero antes de que pudieran procesar lo que sucedía, la figura se desmaterializó, dejando detrás de sí una sensación de vacío y calma, como si una gran carga hubiera sido aliviada, solo para ser reemplazada por una nueva. Ion y la Irie se miraron, el resplandor de la luz aún vibrando en el aire, pero ahora ya no como una amenaza. Lo logramos. Dijo Ion, aunque sus palabras eran un susurro, como si no pudiera creer del todo lo que había ocurrido. La Irie asintió, sus ojos brillando con una determinación renovada, pero también con una ternura que no había mostrado antes. Lo logramos juntos. No hay nada más importante que eso. Con el silencio como único testigo, ellos permanecieron allí, en el cruce de caminos entre las fuerzas del universo y su propio destino. Sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero con el vínculo que habían forjado, cualquier cosa parecía posible. Tomados de la mano, avanzaron, sabiendo que la verdadera batalla nunca era sobre la derrota, sino sobre la elección de seguir adelante, sin importar lo que el futuro les deparara. Y en su caminar, el universo, con todo su misterio, se abrió ante ellos, con infinitas posibilidades. La luz de su vínculo brillaba como un faro en la oscuridad, mostrando el camino hacia lo que sería su próximo desafío. Y así, el ciclo continuó,